curso tenemos la suerte de tener a Giulio Ruffini con nosotros. Que Giulio está siempre atareadísimo, no sé cómo hemos conseguido que vengas. Giulio es nada más y nada menos que dice, no le quedaba bien el grado de física y estudié también matemáticas. Dijo, bueno, pues voy a hacer el grado de física y matemáticas juntos en Berkeley, y luego además se doctoró en física en Davis, en la Universidad de Davis. Y bueno, pues luego volvió a España y decidió pues emprender todo lo que había estado estudiando, todas las cosas de desarrollos que había hecho desde el punto de vista de la neurofisiología, aunque empezó por otros derroteros, pues acabó derivándolos en montar una empresa, Starlab, que es una empresa más bien de investigación y de desarrollo de productos, que acabó derivando pues, en una gran empresa que se llama Neuroelectrics, que hoy vende aparatos por todo el mundo. Y le comentaba que en la Universidad de Houston, en la que yo tengo mucha relación y sigo yendo mucho por allí, pues me preguntaron, oye, ¿qué sistemas y tal? Vamos a comprar unos Neuroelectrics, ¿qué te parece? Dije, pues hombre, estupendo. Tengo comisiones y todo. No tengo comisiones, pero hombre, es un honor de recomendaros el aparato, ¿no? Es para que realmente, yo creo que es el primero o el único probablemente equipo que hay que es multicanal de 32 canales, con lo cual puedes hacer estimulación holocranial, que normalmente TDCS o CACS se hace con los electrodos, clásicamente en casi todos los sistemas, y eso te permite mucha flexibilidad. Pero bueno, Giulio nos va a hablar mucho de ciencia, porque él es un gran científico bueno, nos va a hablar de una cosa que nos interesa muchísimo en general en la investigación que estamos haciendo, que es estos modelos computacionales. Podemos usarlos para inspirar la estimulación. Esto es algo muy importante, porque muchas de las cosas que se ha hecho en neuromodulación, y él lo sabe mejor que nadie probablemente, hay muchos papers que dicen esto funciona o esto no funciona, esto dura o esto no dura. Son las preguntas clásicas que hay con la neuromodulación, porque hay estudios positivos, estudios negativos, y muchos probablemente se debe a que la estimulación, la neuromodulación se hace un poco por hipótesis, pero no se hace basado empíricamente o con un modelo que pueda inspirar la estimulación. Y es un poco la idea de traer esta conferencia en este curso de neurociencia computacional a algo que se aplique y se puede ver tangiblemente. Así que, Giulio, bueno, muchísimas gracias. Encantado de tenerte por aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y es cierto que no soy muy asiduo a dar charlas y esto, soy más bien rata de oficina y laboratorio, pero la verdad es que me pareció muy interesante la oportunidad, y además colaborar con vosotros y establecer contacto era algo que me interesaba, por un interés común en Alzheimer, por ejemplo, y en neurociencia computacional. Bueno, la charla de hoy voy a tener dificultades porque la tengo en inglés y estoy acostumbrado a hacerla en inglés, así que voy a hacer traducción instantánea, y esto puede romperme el hilo bastantes veces, o sea que lo siento. Sí, Fernando ya ha comentado mi background, que es un poco curioso, empezando por física teórica. Mi ambición era de pequeño entender el universo, básicamente, muy humilde, y me metí en física teórica y de allí he ido pasando a otras cosas, y la verdad es que de una manera un poco aleatoria, yo creo también, pero bueno, eso es otra historia eso. Vamos a ver, la agenda que tengo hoy, y espero no mataros con slides, es hablar un poco de nuestra tecnología, cómo computamos los campos eléctricos en el cerebro, que son la parte causal para entender lo que hace la estimulación, el efecto de los campos eléctricos luego en neuronas y en circuitos, pasar a neurociencia computacional del cerebro entero, whole brain modeling, y después pasar de neurología, que es donde hemos empezado a hacer nuestros primeros ensayos clínicos y nuestra primera investigación, a lo que sería neuropsiquiatría. Y ahí creo que hay una conexión interesante con la inteligencia artificial que bueno, para el final de la charla igual os inspira. Entonces, digamos que Neuroelectrics empezó como una visión de un físico de la neurociencia, ¿no? O sea, en el cerebro tenemos comunicación electroquímica. Al final, esto se puede entender desde un punto de vista de física fundamental, y la pregunta basal es cómo consiguen estos campos eléctricos, esta dinámica del cerebro, dar lo que llamamos la mente, ¿no? ¿Cuál es la conexión entre estas dos cosas?
Y de forma más práctica, las preguntas originales serán cómo podemos utilizar este conocimiento para establecer comunicación más rápida entre cerebros o máquina, o para terapia, que es lo que finalmente Neuroelectric se acaba enfocando más. Bueno, el cerebro, como ya habéis oído en las charlas anteriores, es una red plástica y es un sistema dinámico enorme y muy complejo. Nuestro interés en Neuroelectrics es traducir ciencia, nuestra misión es llevar ciencia y tecnología a pacientes y sobre todo a pacientes que ahora mismo no tienen muchas soluciones terapéuticas. Y fundamentalmente hoy hablaré de epilepsia, hablaré de Alzheimer y un poco de depresión también. Sobre la tecnología. Bueno, la tecnología de estimulación transcranial eléctrica básicamente es una tecnología no invasiva. Se aplican electrodos a la cabeza, que pueden ser más de 2, pueden ser hasta, en nuestro caso, 32 electrodos, que envían unas corrientes eléctricas muy tenues que crean unos campos eléctricos en el cerebro muy débiles, del orden de 0,1 voltios por metro, y en frecuencias bajas, frecuencias que van desde 0 hasta 100 hercios, pongamos. Entonces, con TS lo que hacemos es controlar estas corrientes desde los varios electrodos e intentar tener un efecto en el cerebro, ¿no? Se aplica durante sesiones que pueden durar hasta 1 hora, no menos de 20 minutos normalmente, y hasta 1 hora, o sea que son campos eléctricos muy tenues, pero se aplican durante mucho tiempo. TDCS es la forma más típica, que es corriente directa, pero también existen otras variantes como corriente alterna o incluso con ruido. Y después una nota sobre safety, el power que se quema en el cerebro al pasar estas corrientes es ínfimo, es mucho más pequeño del que uno recibe cuando se pone el teléfono en la oreja. O sea que desde el punto de vista de seguridad es una tecnología segura. Nuestra idea original era desarrollar, os hablo del principio de todo, estimulación eléctrica para establecer comunicación entre cerebros. Pero al realizar este proyecto luego, que en aquella época era una funding que se llamaba FET, Future and Emerging Technologies Program, también tuve la idea de que vamos a intentar hacer algo que además sirva para otra cosa, para el caso clínico, ¿no? Y eso nos hizo orientarnos hacia la corriente eléctrica transcraneal y no, por ejemplo, al ultrasound, a los ultrasonidos, que es otra tecnología muy interesante también para perturbar el cerebro. Y como elementos de diseño, os hablo del año 2008, pues teníamos en mente hacer sistemas multicanal para poder controlar muy bien dónde van las corrientes, que fuera un sistema inalámbrico y fácil de utilizar y que fuera capaz de leer EEG y estimular a la vez. Y bueno, y eso lo construimos y en el 2010 ya era un producto, básicamente. Pero claro, la pregunta fundamental que tenemos en aquel momento ya es cómo diseñamos un protocolo de estimulación. ¿Cómo estimulas? ¿Qué estimulas, no? Y ya en aquella época habían papers que iban saliendo, estimulamos de esta manera el cerebro, ponemos un electrodo aquí, otro allá, y pasa algo. Y desde nuestro punto de vista, pues era una forma poco óptima, y la idea original era, pues vamos a modelar el cerebro. Vamos a empezar a modelar el cerebro lo mejor que podamos, y igual tardamos 20 años, pero iremos avanzando. Entonces ahora el programa es el mismo, o sea, recogemos datos, los asimilamos en un modelo y ese modelo se utiliza para optimizar la estimulación. Y veréis ejemplos de esto a lo largo de la charla. El primer ejemplo es epilepsia y el primer pipeline que diseñamos es un pipeline físico. A ver si lo explico por aquí. Aquí una peli que lo muestra brevemente, pero empieza con el doctor, con el clinician, que define un target, una parte del cerebro que dice quiero estimular esta parte del cerebro, quiero inhibir esta parte del cerebro que está causándome la epilepsia. Entonces le damos una herramienta para pintar este target, esta diana en el cerebro, y pasamos a crear un modelo personalizado del paciente. A través de una resonancia magnética se crea un modelo del cerebro, se simulan los campos eléctricos que pueden originarse con nuestro estimulador y entonces se optimiza, se busca cuál es la combinación de electrodos y corrientes óptima para hacer que esa diana se consiga alterar su funcionamiento con éxito.
Vamos a ver aquí. Y esto lo probamos en un piloto que empezó, ya no me acuerdo, hace bastantes años, en 2014 o 15 así, en un piloto que hicimos con el Boston Children's Hospital y otros hospitales en Nuevo México. Y mostramos en estos 18 pacientes más o menos que entraron en el protocolo que conseguimos reducir las crisis epilépticas más o menos un 47%. Y dio pie a seguir haciendo más estudios clínicos. Este es uno más reciente que hicimos con Marsella, donde el mismo protocolo se utilizó pero en varios ciclos y pudimos constatar que los mismos resultados se obtienen incluso cuando lo utilizas de manera crónica. Y ahora estamos realizando un estudio un estudio pivotal que se llaman para tener certificación. Hay unos 41 hospitales en todo, básicamente Europa y en Estados Unidos, y de aquí a 1 año y medio es cuando deberíamos ver los resultados a ver si se confirman los resultados que ya vimos en el piloto. Entonces, como sumario de esta pequeña parte, la corriente transcranial funciona inyectando pequeñas corrientes en el cerebro. Estos crean un campo eléctrico. El campo eléctrico modifica la dinámica del cerebro, como ahora veremos en más detalle, y esto induce cambios plásticos en el cerebro. Y los cambios plásticos son realmente los terapéuticos, los que queremos aprovechar. Y la filosofía que tenemos es la de utilizar modelos para todo lo que hacemos. Entonces, brevemente, ¿cómo computamos los campos eléctricos? Esto es una historia que ya tiene varios años, unos 10 años más o menos desde que empezamos a hacerlo. Hay que resolver una ecuación parcial diferencial, se utilizan el modelo de elementos finitos, y con la tecnología que hay ahora para coger una imagen de resonancia y para segmentarla y para crear un mesh y solucionarla, pues es algo que ya tenemos bastante por mano. La tecnología tiene mucha historia, empezando por la Segunda Guerra Mundial para modelar las explosiones nucleares, y se utiliza en weather forecasting y otras cosas, o sea que está muy controlada. Y con esta tecnología podemos simular con un grado de realismo alto para cada paciente cuáles sean los campos eléctricos que están llegando al cerebro. Y el pipeline que habéis visto en la película es básicamente este que está aquí. Tenemos una identificación del foco que hace el médico. Luego se recoge la resonancia, se crea el modelo, el target que guía el médico se combina con el modelo, y a través de ahí pues sacamos el montaje óptimo. La misma tecnología se puede utilizar para corriente alterna, para lo que hablábamos antes de temporal interference. Es esa misma tecnología, y se pueden hacer simulaciones, se puede optimizar lo que queramos. Como he dicho antes, nosotros no estamos de momento muy metidos en temporal interference. Estamos esperando un poco, no podemos abarcarlo todo y queremos ver si realmente va a ser útil. Pero digamos que es una tecnología muy cercana. La diferencia más importante, yo creo, es que nosotros con nuestro dispositivo no podemos estimular más allá de los 250 Hz, y ellos utilizan 2000 como carrier, y no sé si es importante o no, pero esta es una simulación, creo, con 100 Hz y con 2 Hz de bit, que podéis ver en el centro, que es la zona donde hay interferencia, que oscila de manera más lenta que lo que están oscilando los otros. Vale. Bueno, el sumario es muy sencillo. Podemos modelar los campos eléctricos y optimizar. Siguiente paso. Y si tenéis preguntas en cualquier momento, por favor, pararme, porque si no, yo voy tirando. Sí. Muchas gracias, súper interesante. Y has dicho que el objetivo es lo de inducir cambios plásticos. Sí. Y vosotros hacéis modelos del cerebro. ¿Introducís plasticidad? Estamos empezando ahora. Vale. En cuanto a plasticidad, lo que utiliza el campo ahora es un modelo que yo llamo de imprint model, para darle un nombre, que básicamente dice algo así como: si yo aplico estimulación y el cerebro hace algo, cambia su dinámica de alguna manera, si lo hago durante mucho tiempo, cuando saque la estimulación, eso se queda ahí. ¿Vale? Es lo que, sin ni siquiera explícitamente mencionarlo, es lo que hace todo el mundo.
Pero claro, deberíamos mejorar esta teoría y estamos empezando a mirar de introducir plasticidad en los modelos neuronales que utilizamos. ¿Y usáis un enfoque de tipo neural masses? Neural masses de momento. Nosotros estamos trabajando más en neural masses. Alguna cosa con single cell models, pero menos. Más a nivel teórico más que... Yo te iba a hacer otra pregunta, porque siempre la duda que tengo. ¿Hay movimientos de carga realmente en el cerebro o solamente es campo eléctrico lo que genera? Es que yo lo siento que no lo entiendo, no lo tengo claro. Es muy buena pregunta. ¿Mueven electrones dentro del cerebro o simplemente hay...? Yo creo que sí. Yo creo que la fuerza tiene que ocurrir. Con DC, por ejemplo, con corriente continua, lo que ocurre es un proceso de transducción donde los electrones saltan a átomos de cloruro. Bueno, se crean ion-chlorine iones, y esos son los que realmente transportan las cargas, yo creo. Eso sí que se puede mover, ¿no? Eso se puede mover. Sí. Sí, una vez pasas la capa de la piel, el resto es agua, digamos, entonces se va moviendo. Porque claro, con DC no hay otra manera. Con AC sí que podrías pensar que hay una traslación temporal de cargas que se acumulan en las interfaces, pero con DC mi manera de entenderlo es que sí. ¿Cuál es la resolución espacial y el voltaje máximo de redes? La resolución espacial de TDCS es algo así. Unos pocos centímetros realmente. Y profundidad, eso es una pregunta relativa. Los campos y las corrientes eléctricas atraviesan todo el cerebro. Y depende en qué zonas, en algunas internas, por ejemplo, se pueden crear campos eléctricos puntualmente altos. Pero es más difícil de controlar y quizás no es tan útil. Lo más útil suele ser en la parte más externa del córtex. ¿Y el voltaje? Voltaje máximo que utilizamos nosotros son unos 30 voltios. 30 voltios externos. ¿Pero Externos. ¿Cuántos llegan a...? Bueno, internamente los voltajes son mucho más pequeños. Son milivoltios, yo creo. Ahora no tengo presente. Pero los campos eléctricos son del orden de 0,1 voltio por metro. Con lo cual las diferencias de potencial son pequeñas una vez dentro. La parte gorda es cuando cruzas la piel. Ahí es donde hay una resistencia alta y casi todo el voltaje se cae ahí. Y se disipa toda la energía prácticamente ahí. Sí, sigue adelante porque si no te vamos a freír a preguntas y no termina la charla. Yo voy tirando. Vale, neuronas y circuitos. Bueno, la teoría, y esto es algo que tiene mucha experiencia experimental, ya sabemos que básicamente y desde el punto de vista de física se puede entender bien que cuando tú aplicas un campo eléctrico externo en una célula que tiene una membrana cerrada, hay un desplazamiento de cargas interno que hace que el campo eléctrico se cancele dentro. Porque dentro de la célula no hay corriente, no hay flujo de cargas. Con lo cual tiene que haber un movimiento de cargas y cancele el campo eléctrico, y eso lo que acaba haciendo es crear una perturbación de la membrana. Y las membranas de las neuronas son las que regulan realmente el funcionamiento de la neurona. Con lo cual, cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de la izquierda, un campo eléctrico que apunta desde las dendritas hacia el soma, el desplazamiento es tal que se empiezan a acumular cargas positivas en el soma. Hay una perturbación positiva. Y esto es, hay una regla que yo suelo mencionar como de soma rules. O sea, lo que pasa en el soma es lo que gobierna realmente los efectos. Y es cuando tienes estas cargas positivas aquí, hace que la célula sea más excitable, sea más propensa a disparar. Y en el sentido contrario, en nuestras células largas, pues tienes el fenómeno contrario y tienes un efecto inhibitorio. Hay estudios que muestran que puedes cambiar los firing rates, ¿cómo se dice en castellano esto? Las tasas de disparo, y también puedes alterar el timing, el tiempo de disparo, gracias. Y bueno, los efectos importantes secundarios son la plasticidad, el cambio en la sinapsis que hay cuando cambias la dinámica de un sistema. O sea, básicamente haces que algunas partes sean más excitables que las otras, cambias la dinámica del disparo de las neuronas, y esto acaba teniendo efectos plásticos que son los que realmente nos interesan en el caso de TS. Se puede ser un poco más sofisticado matemáticamente con todo esto, y ya hace muchos años que utilizamos lo que llamamos el lambda E model, que básicamente dice que la perturbación es proporcional al producto escalar entre un vector que apunta más o menos en la dirección de la dirección principal de la neurona y el campo eléctrico,
Y esto es lo que utilizamos en nuestros modelos. Ahora, recientemente hemos hecho un trabajo más preciso con modelos comportamentales para entender cómo afectan los campos eléctricos a células ya con más detalle. Y el sumario es que básicamente, que matemáticamente, de hecho, el resultado final es el lambda E model. O sea, hay un lambda que corresponde a cada una de estas células. Si quieres saber la perturbación a nivel del soma, el mismo modelo aplica. O sea que, bueno, esto es la manera de entender cómo perturba el campo eléctrico el funcionamiento de una neurona. Una parte muy importante en todo esto es que en el córtex tenemos esta densidad y gran uniformidad en la citoarquitectura, en la arquitectura de las neuronas. Y creo que esto es un factor principal tanto para, bueno, sabemos que es muy importante para la generación de EEG, por ejemplo, de MEG, pero también es muy importante para cómo funcionan estos tejidos como receptores, como antenas, ¿no? Más cosas a tener en cuenta. Bueno, no todas las neuronas están orientadas igual, hay algunas que están al revés, y eso es algo que hay que tener presente cuando quieres estimular. Vale, como puntos a recordar aquí es cuando os hablan de TS, pensar campo eléctrico, que es el agente causal realmente que está detrás de lo que está ocurriendo, que la orientación es muy importante con respecto a la corteza del cerebro debido a la citoarquitectura del cerebro, y lo que es la componente del campo eléctrico normal a la corteza es la que tenéis que prestar atención, porque es la que controla el grado de excitación o inhibición del soma de las neuronas. Entonces aquí quería hacer un pequeño detour en algo que, bueno, es un detour pero es interesante. Si los campos eléctricos que generamos con TDCS, que son del orden de 0,1 voltios por metro, son muy débiles, tienen efectos, como sabemos por todos los experimentos que hemos hecho, una pregunta que uno se hace es, los campos que genera el propio cerebro, que son los que generan EEG, por ejemplo EMG, ¿se parecen a estos campos eléctricos de TDCS? ¿Son de la misma magnitud? Desde luego que frecuencialmente lo son, por diseño de TS, están en la misma frecuencia, entre 0 y 100 hercios, pero en cuanto a la magnitud, ¿es similar o no? Y si fuera el caso, que ya os adelanto que sí es el caso, ¿para qué sirven? Y nos pueden, y si entendemos qué rol tienen, nos pueden ayudar a diseñar mejor protocolos de estimulación. Entonces, bueno, la pregunta básica es, EEG, aquí hay una imagen de, ahora no recuerdo qué es, que supongo que son los dipolos generados a partir de unos datos de EEG con cortical mapping. Entonces puedes ver aquí una oscilación alfa. Y la pregunta es un epifenómeno o hace algo esto? El campo eléctrico genera el cerebro. Y entonces, aquí tienes un dibujo que intenta mostrarlo, ¿no? O sea, aquí tienes un dipolo que está generando un campo eléctrico, que ya os adelanto que es de la misma magnitud que TDCS, cuando los surcos están cercanos. Entonces, esto se parece a gap junctions, pero se llama haptic coupling. No sé si se ha visto de hablar de... Es la interacción a través de campos eléctricos en el cerebro. Entonces hicimos un modelo de esto, con los datos que hay en la literatura de qué tipo de densidades de corriente se generan en la corteza, y verificamos que los campos eléctricos son similares a TDCS. Entonces, bueno, y que son importantes sobre todo en zonas donde los surcos se juntan. Cuando los surcos están cerca, la interacción es muy fuerte. Es tan fuerte como TDCS que el que utilizamos normalmente. Y hay partes que conectan interhemisféricamente el cerebro, otras partes neutrales. Y bueno, os dejo con este pensamiento y con un artículo que me inspiró de Felipe, que también habla de la importancia de la girification, ¿no? Y cómo desde el punto de vista evolutivo hay cambios en diferentes especies y otras conexiones con funcionamiento cognitivo. ¿Qué rol podrían tener? Bueno, antes hemos oído hablar mucho de sincronización, es claramente una posible aplicación. Es una conexión muy rápida y bidireccional. Puede conectar, desde luego, poblaciones neuronales que estén cerca de ellas en la corteza o que estén distantes en la superficie de la corteza, pero cercanas espacialmente.
Y bueno, básicamente la velocidad de transmisión es instantánea con respecto a las escalas de funcionamiento del cerebro. Al final, aquí dejo el detour de FAPT coupling y simplemente mencionar que hay una parte que entendemos menos y desde el punto de vista computacional no está tan integrada, que es la parte de plasticidad, pero que plasticidad es la clave de todo lo que hacemos. Y bueno, la idea básica es utilizar Hebbian Learning o Homeostatic Plasticity, integrarlas en nuestros modelos para entender qué efectos tienen en los modelos este tipo de plasticidad. Y bueno, hemos oído hablar de campos eléctricos, hemos oído hablar de interacción con neuronas y poblaciones de neuronas, y ahora la pregunta es qué pasa con circuitos, porque los circuitos van a determinar también mucho el efecto de la estimulación. Por ejemplo, aquí lo que intento hacer ver es que aunque apliques una estimulación, por ejemplo, orientada para inhibir algunas neuronas, puede ser que esas neuronas que están inhibiendo estuvieran activando inhibición en otras partes de la columna y por lo tanto pueden llevar al efecto contrario para algunas otras neuronas, ¿no? O sea que hay que entender la circuitería para poder predecir exactamente qué va a pasar. Vale, bueno, no voy a leer el resumen porque ya me repito demasiado. Vamos a hablar un poco de Whole Brain Modeling ahora. Entonces hemos tocado la parte Compartment Models, tenemos que hablar un poco ahora de la parte de mesoscópica y de Whole Brain Modeling. Y este es un proceso conceptual de multiescala, ir pasando de escala a escala, intentar sacar conclusiones y construir modelos que no sean ultra detallados, pero que capturen lo importante, ¿no? A los modelos que utilizamos les llamamos hybrid, o les llamábamos más hybrid que ahora diría, pero básicamente para explicar que combinan una parte física o biofísica de cómo circulan las corrientes en el cerebro o cómo se generan los campos eléctricos en el cerebro para generar EEG. Es una parte muy biofísica clásica y digamos que el cerebro no necesitaría estar vivo para utilizarla. Y luego está la parte de fisiología y la clave es juntar estas dos cosas, ¿no? Aquí quería explicar algo sobre Neural Mass Model porque es lo que utilizamos básicamente ahora mismo. Entonces es una clase de modelos de neuronas que intentan reflejar la actividad media de poblaciones de neuronas, y uno de los papers más influyentes es el de Jansen and Reed, en el que dan un modelo que básicamente consiste de 3 poblaciones: una población excitatoria de pyramidal cells, luego esto le llamaban excitatory interneurons, pero también son pyramidal cells de todo tipo, y hay también células inhibitorias, ¿no? Son 3 poblaciones y con una serie de ecuaciones que pueden reflejar de manera bastante realista el comportamiento de lo que se ve con EEG, por ejemplo. Entonces, dejo aquí las ecuaciones, pero no voy a entrar en el detalle de lo que significan. Voy a intentar explicar de dónde salen de una manera más intuitiva. Entonces, los modelos, como he dicho antes, estos modelos de masa que intentan reflejar la actividad de poblaciones pequeñas de neuronas, puede ser un cortical patch, una pequeña parte del córtex o una columna, hablan en un lenguaje de firing rates, tasa de disparo, los potenciales postsinápticos, el potencial de membrana, y también hay un concepto que es la función sigmoide, que lo explicaré. Y bueno, aquí tienes un diagrama de conexión entre estas poblaciones, donde hay inputs que van de uno a la otro. Algunos pueden ser inhibitorios y otros excitatorios. Y en realidad las ecuaciones se pueden resumir en 3 principios muy sencillos. Una es que las sinapsis en los modelos actúan como filtros. Son filtros causales, de hecho. O sea que tienes una señal que llega a una sinapsis excitatoria y pasa por el filtro y acaba siendo pues lo que era un pico, una función delta, diríamos en física, pues acaba siendo este tipo de exponencial con un cierto retardo y con una cierta modulación de la amplitud. Y las inhibitorias es lo mismo, pero con un cambio de signo, porque al final vas a hacer una suma de las dos cosas para entender lo que está pasando. Unas crean depolarización y las otras hiperpolarización. Ese es el primer principio.
El segundo es que una vez esto entra en una neurona, se suman las dos para saber lo que está, para hablar del membrane potential de esa población. Y el tercero es que coges ese membrane potential y lo haces pasar por una función de sigmoide que básicamente da el firing rate output de la neurona. Entonces estos circuitos que he visto antes por aquí básicamente reflejan esto. Hay el sigmoide, están los filtros causales, la suma de procesos, y si lo miras desde este punto de vista, luego la conexión con las ecuaciones también se puede hacer y es muy directa. ¿Vale? O sea que esto quería ser un poco pedagógico con esto porque, bueno. Vale. Entonces, aquí empiezo a hablar un poco de trabajo que hemos estado haciendo en los últimos 4 o 5 años. Primero es este trabajo de aquí, en el que creamos un modelo que llamamos el modelo laminar y que tiene dos componentes importantes con respecto a los anteriores, y es que refleja las oscilaciones rápidas y lentas. O sea, el mismo modelo tiene una parte que oscila en alfa, por ejemplo, y otra que oscila en gamma. O sea, tienes un modelo que tiene dos modos de oscilación acoplada que son importantes para tratar, por ejemplo, con patologías como Alzheimer, donde tienes alteraciones de las dos cosas. La segunda es que el modelo no existe como un ente abstracto matemático, sino que es un modelo que se inyecta en un modelo físico, donde tienes unas capas de la corteza, cada sinapsis está en su parte de la corteza, y uno puede modelar las corrientes que generan estas sinapsis, y entonces puedes empezar a simular de manera realista las mediciones con electrodos o eje. O sea, queríamos realmente un modelo que reflejase las oscilaciones lentas y rápidas, acopladas, y que además se pudiera medir, conectar bien con las medidas. Por ejemplo, aquí podéis ver que el mismo modelo, si pones un electrodo a diferentes profundidades, la lectura de la misma señal es totalmente diferente. Entonces esto es importante al menos entender qué ocurre cuando uno intenta modelar señales de electrodos implantados. Vale, esto es repetir más lo mismo. También es importante para generar eje. El mismo modelo, también, lo que pasa es que en eje, como lo ves desde lejos, la estructura laminar no es tan importante. Solo te quedas con el dipolo, no con los multipolos que decimos en física. Vale. Bueno, en sumario, las ecuaciones de las neuromass models consisten en 3 elementos: las ecuaciones diferenciales que implementan filtros. Básicamente la parte de la ecuación diferencial ahí es para implementar estos filtros de retardo y luego implementan la suma de potenciales, hay los sigmoides para traducir membrane potential a firing rate, y finalmente este modelo que hemos desarrollado sobre todo para Alzheimer, que es capaz de reproducir varios tipos de oscilaciones, es capaz de reproducir EG, MG y también BOLD. Ahí solo mencionar que cuando acoplas muchos de estos modelos, de la misma manera que ocurre, tenía en mente explicaroslo de otra manera, pero cuando acoplas varios modelos de osciladores que están oscilando a frecuencias ligeramente diferentes, acabas generando bits. Batidos, gracias. Batidos de frecuencia. Y estos batidos de frecuencia al final hemos visto que son los que podemos utilizar, o sea que el modelo automáticamente te produce BOLD. BOLD son unas frecuencias muy lentas, dan 0,1. Y los modelos estos, cuando los acoplas, hacen bitting y también te generan BOLD. O sea, es algo que es algo chulo. Bueno, me he adelantado. O sea, básicamente el siguiente paso es conectar estos modelos, ponerlos en la corteza del cerebro en diferentes sitios, con parcelaciones, como hemos oído antes, conectarlos con el conectoma, como también hemos oído antes. Gracias por adelantarme todo ese trabajo. Entonces, uno de los primeros papers que hicimos en este campo fue Merlet et al., donde combinamos la parte de los modelos biofísicos con Janssen-Reed, modelos de Janssen-Reed. Utilizamos un conectoma inventado, básicamente, creo que era todo con todo.
Y luego también aplicamos estimulación y vimos que habían frecuencias de resonancia y todo eso. Y este fue para mí el primer encuentro real con un modelo híbrido que... ¿Cómo conectas las masas? Era un conectoma inventado. Digo, ¿cómo conectas una masa con otra? Una más con otra. Vale. ¿Con química o con...? Sí, con química, con sinapsis glutamatérgica, sí, sí. Y de piramidal a piramidal. En este caso era en Janssen-Reed y se hacía así. Esta es otra cosa que también estamos trabajando ahora con el modelo laminar, realmente entender cómo conectarlos es un problema muy interesante. Nosotros También estáis peleando con eso, ¿no? Y la literatura no es súper clara, o sea que, bueno. Pero bueno, este modelo tenía sus limitaciones, pero bueno, ya era capaz de producir EEG que se parecía bastante a la realidad y que nos permitía, pues, una vez lo tienes montado, ¿qué pasa si aplico TDCS? Pongo los electrodos de manera que me tienen estos campos eléctricos, ¿cómo afectan a la dinámica? Entonces, eso ya es algo que claro que ya podemos hacer. Y bueno, así como un poco a manera de resumen de alto nivel, pues tenemos una parte de modelos micro, meso hasta whole brain. Aquí os he hablado sobre todo de la parte laminar, de nuestro modelo laminar, pero también, por ejemplo, estamos trabajando con Ising. El modelo de Ising es un modelo muy sencillo, o con Hopf models que pueden hacer. Depende de la pregunta que tengas, puedes utilizar modelos más sencillos. Desde el punto de vista de ingeniería, estamos gastando ingente esfuerzo en desarrollar pipelines para hacer esto de manera que sea certificable médicamente, que es una parte que se dice muy rápido, pero es difícil. O sea, realmente toda la tecnología para hacer procesado de datos de manera robusta, y luego crear los modelos, estimular y aplicarlo en la clínica, ¿no? Esta es una parte que no es tan interesante desde el punto de vista científico, pero hay que hacerla. Entonces, en la aplicación de estos modelos ya híbridos está ocurriendo, está a punto de arrancar ahora el primer estudio dentro de nuestro proyecto RC, donde vamos a utilizar estos modelos. Y aquí creo que tengo brevemente deciros que los modelos que estamos utilizando son modelos también de NeuralMass, pero donde hemos añadido también dinámica de cloro, para reflejar un proceso que es el que genera las crisis epilépticas. El modelo pues trata de la acumulación de cloro dentro de las neuronas debido a problemas en el sistema de transporte de KCC2, y es capaz de manera autónoma de producir crisis epilépticas con muchos de los features que se ven en realidad, incluido cambios en el espectro, o sea, la parte interictal, fast onset, que es una parte de arranque del seizure, y luego la parte ictal. Y todo eso lo hace el modelo de manera automática. En un trabajo reciente nos dedicamos a personalizar esos modelos para cada paciente y ver qué diferencias había en estos modelos de dónde se genera la crisis en cada paciente, para ver si eso nos podría ayudar a hacer la estimulación. Y luego la parte que hemos estado desarrollando es, vale, una vez tienes el modelo de la patología, puedes utilizar el conectoma del paciente, unir estos nodos y intentar ver cuál es la mejor manera, primero, de personalizar el modelo para que reproduzca la secuencia de las seizures en cada nodo, y después ver cómo puedes estimular para parar la propagación de seizures sobre todo. Entonces, déjame ver rápido por aquí. Aquí hay un ejemplo visual de lo que estamos haciendo en el estudio clínico. Llega un paciente, tenemos su MRI, se crea el modelo físico, se muestran dónde están los electrodos de ECG. Tenemos los datos de las crisis epilépticas. Y entonces, con el conectoma empezamos a crear, con los nodos de medida del ECG, el modelo de red de ese paciente. Y se juntan datos de diferentes modalidades de neuroimagen, desde el MRI, el ECG, el CT scan y el MRI. Y bueno, para que se entienda, pues esto es como un modelo del metro. Entonces quieres entender si tienes una propagación, una crisis aquí, cómo se propaga el resto de la red. Y la pregunta que te haces es, ¿cómo podemos parar esa propagación?
Los modelos los he mencionado antes, no quiero hablar más ahora de ello. Pero la primera parte es simular bien en el modelo, ajustar los parámetros para que reflejen bien la... No, es que lo quiero enseñar bien. Para que muestren bien, para que reflejen la propagación de las seizures en cada electrodo, ¿no? Y una vez lo tienes montado, entonces la siguiente parte es empezar a buscar la combinación de electrodos, y esto se hace de manera automática con algoritmos genéticos. Buscar cuál es la mejor combinación para disminuir la propagación de las seizures en el cerebro. Esto se traduce en un protocolo y se lleva a paciente. ¿Alguna pregunta sobre epilepsia? ¿Sobre la que he volado? Sí. Bueno, básicamente esto es para epilepsia parcial, epilepsia... Para epilepsia focal parcial, epilepsia sí. focal, o sea, Sí. falta localizar el foco epiléptico. Correcto, pero antes correcto. no hace falta. Sí, hay que localizar, o sea, al contrario de antes, donde nos dejábamos guiar por el médico, decir, quiero que me estimules esta área. Aquí lo que le preguntamos es solo dónde está el foco, dónde crees que está el foco de estos nodos que tenemos de SEG. Dinos cuál es el foco, porque vamos a personalizar el modelo aquí, y luego ajustamos el resto y ya dejamos que el algoritmo decida cómo estimular. ¿Y ese algoritmo genético en el que hablas, en qué consistiría? ¿Es un Monte Carlo? ¿Qué es exactamente eso del algoritmo genético? Es un algoritmo genético, o sea, es como, no sé si conoces algoritmos genéticos, ¿sabes? Muy poco. Bueno, es básicamente emula cómo funciona la selección natural con ADN, o sea, creas cada candidato a solución es como una cadena de ADN, y entonces se pueden casar, tener hijos, hay mutaciones, y generación tras generación tras generación te vas quedando con los mejores. Y al cabo de unas 15 o 20 generaciones tenemos un buen candidato a solución. ¿Y eso lo aplicas en vez de con genes, con neuronas o con conexiones neuronales? Sí, se aplica con el concepto de solución, que en este caso es dónde están los electrodos y qué corrientes tienen que tener. Eso es el ADN de la solución. Pero bueno, esto es una técnica para buscar un mínimo a un problema. Hay muchas maneras de hacerlo, pero nos funciona bien. ¿Los electrodos son intracraneales que ponéis? Los electrodos para medir, de medida son intracraneales, pero la estimulación es no invasiva. Todos estos nodos son internos que están medidos con intracraneal. Vale. Perdona, ya que estás invadiendo, ¿por qué no lo estimulas por dentro? Por varios motivos. O sea, el tipo de estimulación ya se hace, primero de todo, ya se hace. Lo que pasa es que se hace de una manera que se llama termocoagulación. Cuando implantan los electrodos, si el médico o el neurólogo considera que ha encontrado el foco epiléptico y que sabe que está en un sitio concreto, entonces lo que hacen es utilizar el mismo electrodo, pero no para medir, sino para enviar una corriente eléctrica fuerte que básicamente quema el tejido allí. Y en un 30% de los casos eso soluciona el problema. Pero las limitaciones de esto son que, por ejemplo, en este caso estamos estimulando con DC, estimulación continua. Eso no lo puedes hacer intracranealmente, porque la electroquímica no te lo permite. Y además tampoco ahora mismo la tecnología está hecha como para saber cómo estimular intracranealmente. Y bueno, como habéis visto, tenemos que, en este caso, en estos protocolos, tenemos que estimular 10 días seguidos durante mucho rato. Entonces esto intracranealmente no es una buena opción. Vale, ahora quería mencionar brevemente Alzheimer y creo que me voy a quedar sin tiempo. Pero bueno, la idea este es otro proyecto que estamos llevando a cabo. La idea es desarrollar protocolos de estimulación en Alzheimer. En este caso no es DC, es estimulación AC, porque se ha visto que con estimulación AC se puede recuperar la actividad gamma en el cerebro, al menos en modelos experimentales en ratones y esas cosas. Entonces, la idea es, por otra parte, muy similar. Tienes datos de paciente, que en este caso pueden ser ligeramente diferentes. Construir un modelo del paciente, o en este caso, como veréis, lo que hacemos es crear poblaciones de pacientes con bases de datos e intentar diseñar protocolos que sean comunes para todos.
Bueno, el modelo de Alzheimer con el que estamos trabajando es que hay una serie de fenómenos que ocurren, seguramente inflamatorios al principio, que pueden llevar al final al failure de las sinapsis de las PV cells, las células inhibitoras PV. Y esto sabemos que tiene unos efectos dependiendo en qué fase de Alzheimer estás en el eje. Y bueno, la primera pregunta que nos hicimos, ¿podemos reproducir esto con el modelo laminar? Si dañamos la sinapsis de la célula inhibitoria, vemos que hay cambios en alfa y en gamma, por ejemplo, que se corresponden con lo que ocurre en realidad. Y este es un trabajo que estamos haciendo y que estamos contentos porque estamos viendo que funciona, lo cual nos da cierta credibilidad para el modelo que utilizamos. La idea es tener estas masas neuronales y estimularlas con estimulación AC y utilizar un fenómeno que se llama resonancia. O sea, básicamente, de la misma manera que en un columpio, si lo empujas al tiempo adecuado, puedes hacer que la amplitud se mantenga o que incremente en el tiempo. Estos osciladores los estimulas con la frecuencia adecuada y a partir de cierta amplitud, pues puedes hacer que la oscilación se aumente. Y la idea es que la plasticidad del sistema haga que se refuercen esas sinapsis que están dañadas. Es más o menos la idea básica de la estimulación. Lo que nosotros hemos hecho es intentar entender a través de la literatura cuáles son las partes del cerebro que son más interesantes de estimular, que están más dañadas, más responsables de problemas en Alzheimer. Y con una base de datos que hemos creado de 50, 100 o 200 ya modelos de pacientes, intentar estudiar in silico cuál es la mejor manera de estimular y sacar un protocolo único para todos, porque con Alzheimer la idea de personalizar la estimulación para cada paciente no es práctica. Hay demasiados pacientes y no todos los centros tienen acceso a neuroimagen. Entonces la idea ha sido crear un protocolo común optimizado para una base de datos de pacientes. Y bueno, con cada uno de estos pacientes virtuales lo que puedes hacer es aplicar campos eléctricos a su cerebro de manera diferente y ver cómo reaccionan en cuanto a el incremento de gamma en esa parte del cerebro que te interesa. Y de esa manera escoger la mejor combinación de electrodos. ¿Todo es cortical la estimulación o vais a áreas núcleos subcorticales? Es cortical todo. Sí, no llega. Llega, pero flojo y de manera poco controlable, con lo cual nos hemos centrado siempre en la parte cortical más accesible. Y como veis, la meta es incrementar, en este caso, las oscilaciones gamma en el cerebro. Hay un estudio clínico, o sea, con este método hemos desarrollado un protocolo de estimulación, una configuración de electrodos a 40 Hz de estimulación, y está en marcha el estudio clínico ahora desde hace un año y creo que están reclutados ya 25 de 30 pacientes que queremos hacer. Y como veis, pues son 2 meses de estimulación en casa, con un seguimiento y descanso, y luego con un crossover donde hay una condición es placebo y la otra es la activa, y ver qué tipo de resultados obtenemos. ¿Cuántas sesiones a la semana más o menos? Es una cada día. Una vez cada día. Sí. 1 hora. Es durillo, sí. Y los pacientes son pacientes de Alzheimer, que generalmente suelen ser un hombre que le cuida a su mujer. No hay muchas mujeres que les cuide el hombre. Esto es un tema social, sí. Es un tema aparte, pero sí, es así. Y es duro porque, bueno, es incómodo, son muchas sesiones, pero bueno, lo estamos consiguiendo, al menos hacer el estudio. Vale, aquí solo decir que habéis visto aplicaciones en neurología, y si ahora sí hay tiempo, sí. ¿Durante la estimulación hacen algún tipo de tarea? No, pueden estar viendo la tele, pueden estar, sí. No controlamos el... ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Sí. Puedes empezar de cero. Vamos a empezar de cero, entonces. Vamos a ir a ver qué... Sí. Pero, perdón, una pregunta sobre el Alzheimer. O sea, si lo que
O sea, queréis aumentar la actividad de gamma o sea, suprimiendo la actividad de las células inhibitorias. Eso produce, o sea, básicamente en el Alzheimer hay menos conexión de las neuronas porque pierden la sinapsis, ¿no? Sí, o sea, el hecho de aumentar la actividad de gamma influye en la mejora cognitiva o sencillamente que reproduce un comportamiento. En ratones sí. Y en humanos no lo sabemos, ahora lo veremos. Pero la idea es que esos circuitos rápidos que están afectados por Alzheimer, por estas sinapsis tan dañadas, si los conseguimos recuperar a través de esta oscilación, o sea, de regenerar las oscilaciones, la idea es que las facultades cognitivas también vuelvan, o que se recuperen o que se deterioren más lentamente. La verdad es que la aspiración es humilde. Y es muy interesante porque hay un efecto secundario que es muy interesante, que es la activación del sistema glicolinfático para limpiar la placa amiloide. Y es cierto que el TDCS consigue la activación microglial de astrocito para que haya una mejor limpieza de amiloide. Entonces tiene sentido, sobre todo en gamma. O sea, si consiguen incrementar el gamma, el sistema glicolinfático funcionará mejor. Entonces eso es como una especie de efecto, sí, además de que no solo para generar mejora de la neurona piramidal, sino del sistema glicolinfático. Pero no entiendo, si baja la actividad de la interneurona, baja gamma, porque la interneurona lo que te hace, sí, es generar gamma. Sí, no, o sea, la idea es regenerar las sinapsis de las células inhibitorias a las excitatorias. Es recuperar ese circuito, recuperarlo, sí. Y la filosofía en realidad es muy parecida a lo que sería el ejercicio. Es ejercitar algo y hacer que el cuerpo pues se regenere porque sabe que tiene que recuperar esa función. Esa es un poco la filosofía, y con ratones funciona, y también con estimulación sensorial. No sé si habéis oído hablar de, también a 40 Hz hay una terapia que se está desarrollando donde se estimula al paciente visualmente o auditivamente, y los resultados son prometedores también. Pero bueno, es un campo, veremos. Vale. La última parte de la charla es un poco más especulativa, o más, para mí más interesante también, es la parte de psiquiatría, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de neurología, epilepsia, Alzheimer. Sabemos que hay daños estructurales, biológicos, y que se pueden ver en síntomas también muy objetivos, ¿no? Psiquiatría, en cambio, se enfoca más en la parte mental, emocional, pero también sabemos, como físicos al menos, que tiene un fundamento biológico, un fundamento físico. Y por lo tanto, psiquiatría está más enfocada en los mecanismos de la salud, de lo que yo llamo la máquina de la experiencia. Y de hecho, esta separación que hay en el campo de neurología y psiquiatría es más bien un artefacto histórico. Y ahora hay gente que empieza a hablar de neuropsiquiatría como realmente el campo en el que tenemos que estar trabajando, ¿no? Esto ya lo sabía Hipócrates hace muchos años, que el cerebro es donde se origina la experiencia que tenemos. Entonces nosotros hemos estado trabajando en depresión, y hemos seguido la pista de, por ejemplo, lo que se ha hecho en TMS, estimulación magnética, donde se estimula típicamente el left dorsolateral prefrontal cortex, la corteza dorsolateral frontal izquierda. Y hay cierta argumentación mecanística ahí, que es una parte que puede restaurar, puede inhibir una parte del cerebro que está asociada con más activación de la amígdala y esas cosas. Y hay muchos estudios, con lo cual nosotros, como primer abordaje al problema, pues diseñamos un protocolo basado en las dianas de TMS, y la verdad es que funciona bastante bien. O sea, la diana sería esta de aquí hay dianas típicas de TMS. El montaje es un montaje sencillo de 4 electrodos que se puede llevar a casa, y los resultados, ahora justo esta semana me han aprobado el paper en Frontiers. Es un estudio piloto, 30 pacientes en casa estimulados durante dos meses a diario, y con muy buena recuperación. En paralelo, nuestros colegas en Alemania hicieron un protocolo parecido, con una diana ligeramente diferente, estimulando un hemisferio y inhibiendo el otro, con resultados muy similares. ¿Y luego? No sabemos.
Claro, la estimulación en este caso ¿Dónde acaba? se acaba aquí. Ah, se acaba en la semana 4. Sí, De 12 semanas después, o 8 semanas Sí. después, todavía se mantiene. Pero seguramente, como pasa con otras, como con TMS, pues seguramente luego hay que volver. Y bueno, estamos también pensando en maneras de mejorar esto. Pero una pregunta básica es, vale, esto está bien, pero podemos hacer mejor, lo podemos hacer mejor, ¿no? Entonces, el primer tema que parece es que la depresión no es una condición única, sino que es una caja de desastre en realidad de muchas cosas. Y seguramente la etiología, las raíces, las causas del problema son diferentes en cada caso, ¿no? ¿Qué es la depresión? La depresión se caracteriza por una persistente experiencia en primera persona de tristeza, falta de esperanza y pérdida de interés y placer en las cosas, ¿no? Y lo que yo resalto aquí es que es una enfermedad que afecta la experiencia directamente de la persona. Y esto nos lleva a la pregunta básica que nos hacíamos antes, que es cómo puede haber experiencia aquí, ¿no? ¿De dónde sale la experiencia? Entonces aquí nos vamos un poquito a un rato solo, si me permitís. Os quiero explicar algo que se llama la teoría de Kolmogorov de la conciencia, de la experiencia. Es algo que está trabajando desde hace 25 años ahora. Y quiero hacer una pequeña introducción a esto y luego hablar de cómo aplica a emoción, depresión y con un poco de suerte también nos ayuda a diseñar protocolos mejores. Entonces, ¿dónde empieza esto? Y si estáis interesados, hay un par de papers ahí colgados donde podéis encontrar más. Pero empieza con el elefante en la habitación, que es ¿cómo puede ser qué es la experiencia? ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos experiencia? ¿Qué es la conciencia? ¿No? Este tipo de preguntas que nos hacemos seguramente desde pequeños y como jóvenes científicos y que luego al cabo de un tiempo se abandonan porque parecen que no tienen respuesta o que no están bien vistas a hacérselas, ¿no? Pero en realidad estas son las preguntas que hay que hacerse, yo creo, o hay que intentar acordarse de que son preguntas que están ahí. Entonces, si uno mira lo que puede ser una dicotomía de qué es consciente y qué no es consciente, o qué estados implican conciencia y cuáles no, nunca se encuentra una frontera blanco-negro. Siempre hay una gradación. Esto es un diagrama donde puedes mirarlo en ejes de contenido y conciencia y el nivel de conciencia, ¿no? Si estás despierto, dormido y cómo de compleja es la experiencia. Pero no encuentras nunca un punto donde digas, esto es consciente, esto es inconsciente. Y si miras también desde el punto de vista de especies o de otros organismos, te encuentras con el mismo problema. Nadie ha sabido explicar o dar una definición que diga, a partir de este punto, esta materia es consciente y esta no lo es. Y y la pregunta básica es cómo se puede hacer que la materia sienta, ¿no? Y es el problema duro de la conciencia. Entonces, la propuesta que yo hago y que hace otra gente, de hecho, es que no hay tal frontera, sino que hay experiencia y está en todos lados. ¿Vale? Y esto yo lo tomo como un axioma, como una suposición para lo que viene. Hay consciencia y está en todos sitios. Os recomiendo este libro de Philip Goff, si estáis interesados, porque explica muy bien toda la trayectoria de la ciencia desde Galileo, donde Galileo decidió abandonar el estudio de la experiencia subjetiva para desarrollar la ciencia, que nos ha sido muy útil, pero que, tiene sus límites, igual hay que replanteárselo un poco. Entonces, quiero distinguir lo que llamo experiencia pura de otra cosa. La experiencia pura es lo que Thomas Nagel, por ejemplo, habla cuando pregunta ¿a qué se parece ser lo que eres tú? ¿O qué es ser tú? ¿Qué es sentirte como tú, ¿no? Y es lo que todos sabemos, experimentamos, estamos aquí experimentando cosas y hay un aspecto muy básico como toda experiencia que tengamos. Y esto se distingue de lo que es experiencia estructurada, que es la organización espacial, temporal, conceptual de nuestra experiencia de primera persona.
que es donde yo creo que podemos intentar abordar el problema desde un punto de vista más científico. ¿De dónde sale toda esta estructura que experimentamos? Entonces, la teoría dice básicamente, si asumimos que hay experiencia, ¿qué es lo que nos lleva a tener experiencia estructurada? Y las respuestas que da son, somos agentes, explicaré lo que es un agente en un momento. Los agentes corren modelos del mundo y por lo tanto disfrutan de esta experiencia estructurada en base a los modelos del mundo que tenemos. Y la tercera parte es que los agentes tienen objetivos y esto es el origen de valencia, valor afectivo y emociones. Entonces, ¿qué es un agente? Es un sistema computacional, un sistema físico que utiliza modelos del mundo compresivos. La compresión es una palabra clave en todo esto, porque un buen modelo del mundo debería ser algo que describe de manera muy económica algo que es aparentemente complejo y que tienen objetivos con metas y que también pueden planear para interactuar con su entorno y conseguir sus objetivos. Entonces aquí tenéis otro ejemplo de dos agentes, un squirrel, ardilla y Rumba. Rumba, el robot que limpia el suelo. En más detalle, ¿qué es un modelo? Es un programa que nos permite comprimir información, es una representación simplificada de la realidad y al final es un modelo matemático. Un modelo también es computación y es dinámica, porque la dinámica y la computación, si uno lo mira de cerca, son básicamente la misma cosa. Y el cerebro computa cosas y es un sistema dinámico. Para hablar de dinámica y describir dinámica, utilizamos matemática y en particular, por ejemplo, podemos hablar de geometría, de sistemas dinámicos. Y, por ejemplo, aquí tienes un modelo que puede ser... es una representación abstracta de lo que puede ser un modelo dinámico del cerebro. Lo que está haciendo nuestro cerebro mientras se está computando o está escuchando esta charla, pues hay un landscape dinámico en el cerebro que se está formando con un attractor y que en el fondo lo que se propone es que nuestra experiencia está en relación uno a uno con las características de estos modelos, que pueden ser bastante sofisticados, pueden ser modelos o atractores muy complejos, ¿no? Vale, esa es la parte de estructura. La parte de función objetivo y metas es lo que se relaciona directamente con placer y dolor. Si tú tienes unas metas como agente y los estás cumpliendo bien, sentirás placer, estarás bien. Si estás por debajo de tus objetivos, estarás sintiéndote mal. De modelo esquemático, este es el modelo de agente, donde tienes el mundo y el agente. El mundo envía información a la gente y el agente envía información al mundo. La información que le llega a la gente del mundo, el agente está intentando predecirla en todo momento. Tiene un motor de modelado, envía predicciones y los compara con lo que le llega del mundo. El error que tenga se vuelve para atrás y hace que el modelo se vaya mejorando o se vaya adecuando. Entonces aquí tenemos el planning model, donde tiene un objetivo y su responsabilidad es enviar acciones para que esto se incremente. Si esto está alto, estás contento. Si está bajo, estás en mala situación. Y ahora podemos definir lo que es emoción. La emoción sería la combinación de lo que es el modelo, que es una estructura matemática, que es nuestro modelo del mundo, más valencia, tu estado de positividad y negatividad. Esto, digamos, te da positivo o negativo y el otro te da la estructura, el sabor que tenga esa emoción en ese momento. Y depresión se define como un estado patológico donde esto es muy bajo. Entonces, con esto encima de la mesa, pues uno se puede preguntar, vale, ¿y por qué tengo el estado de valencia tan bajo? Y puede ser por múltiples causas. Puede ser porque tu modelo del mundo sea erróneo, esté estropeado de la manera que tus modelos son erróneos, o estás comparando tus predicciones mal con el mundo y se empieza a crear modelos equivocados. Tienes un problema realmente en la función objetivo que está calculando la valencia, está
quizás siempre dándote un valor negativo, envíes lo que le envíes. Hay una parte de la parte de planning que es el simulador, que intenta simular en base al modelo posibles futuros, que puede estar estropeado, que no te permita hacer planes o que seas incapaz de encontrar planes para incrementar tu valencia. O puede ser, desde luego, que el mundo sea realmente una mierda y por eso te sientas mal. Entonces, esto es, digamos, la parte filosófica o el framework conceptual que estamos utilizando. Lo interesante es intentar pasarlo ahora ya más hacia lo que queremos hacer, que es estimular el cerebro de pacientes, ¿no? Tenemos el modelo de la gente, tiene una propuesta de cómo se plasma esto en diferentes partes del cerebro, donde la función objetivo está en partes más antiguas del cerebro, amígdala, el striatum. La parte de planificación sería más el córtex frontal y el córtex posterior más hacia simulación. El hipocampo, por ejemplo, puede ser una parte donde se almacenen las variables latentes de modelos. Entonces esto, que es un alto nivel, luego pues se puede pasar a circuitos que ya conocemos ahora desde el punto de vista de investigación en neurociencia, que hay circuitos, por ejemplo, que están relacionados con el sistema límbico, y podemos pensar estos circuitos, cuando están afectados, qué tipo de redes funcionales afectan. Y finalmente esto ahora hay un movimiento, bueno, hay una serie de papers que están intentando clasificar biotipos de depresión en base a afectación de redes funcionales. O sea que podemos intentar conectar la etiología de depresión con los diferentes biotipos y síntomas que puedan estar afectados. Vale, el paso siguiente que estamos haciendo ahora es diseñar un modelo de depresión computacional donde tengamos en cuenta las regiones que son importantes, sus conexiones, y utilizar el framework que he hablado antes como un background conceptual para recoger datos objetivos y también subjetivos de pacientes, para estratificarlos y buscar las rutas etiológicas a la personalización de los modelos y su tratamiento. En práctica sería algo así, el roadmap es en la parte conceptual, llevarlo de este alto nivel de posibles rutas que te lleven a una valencia baja a circuitos afectados, los biotipos, neurofenomenología, los síntomas de los pacientes, y luego pensar en tratamiento, que dependiendo de la etiología pues será diferente para cada paciente o para cada tipo de paciente. Vale, pues esta es la conclusión. Creo que los modelos computacionales son el futuro para estimulación y para la neurociencia clínica en general. Hay muchísimo trabajo que hacer, estamos arrancando los primeros pasos realmente. Y bueno, la última parte quería tocar un poco también la conexión que hay entre lo que estamos haciendo en neurociencia computacional, que al final son redes neuronales, con lo que se está haciendo desde el punto de vista de inteligencia artificial, que también son redes neuronales, pero creo que hay paralelos que se van a ir viendo cada vez más entre las dos cosas, ¿no? Y nos hacen plantearnos cuestiones fundamentales sobre conciencia que creo que con el tiempo, que a medida que pase el tiempo, serán cada vez más difíciles de evitar realmente entender o intentar entender. Por ejemplo, según lo que he dicho antes, Rumba se puede considerar que puede estar deprimido. Se puede plantear uno en qué condiciones puede estar deprimido. Si es incapaz de limpiar el suelo porque siempre lo estás ensuciando demasiado para él, pues acabará deprimido. Porque su valencia será baja. Y ya está. That's it. Gracias. Muchísimas gracias, Julio. ¿Preguntas para esta ponencia? Sé que se han hecho muchas durante la ponencia, pero preguntas que tengáis. Sí, lo que has contado lo último tiene que ver con el predictive coding, ¿no? Sí. Está muy relacionado. Yo tengo la idea que en el predictive coding están más claras las cosas donde está cada cosa.
donde está tu representación del mundo y donde está tu input, que suele ser sensorial, y lo que comparas Sí. son cosas que son mucho más claras que lo que tú te toca comparar aquí. Esta función objetivo G que tienes ahí, que es el que tú quieres cambiar de negativo a positivo, ¿dónde está? ¿Dónde crees que está? ¿En qué parte? Esto está, por lo que estamos entendiendo, estaría más en la parte... no, la función objetivo estaría sobre todo en el striatum, en el nucleus accumbens, sería la parte que da afectividad positiva, y la amígdala es la que estaría más centrada en la parte negativa. Y la suma de esas dos cosas es lo que, de cierta manera... sería poder estimular estas áreas de manera que te interese para cambiar. No, o sea, por ejemplo, ahora lo que se hace es estimular aquí, en depresión, en TMS o en TDC, estamos estimulando esta parte de aquí porque esta inhibe la amígdala. Es la ruta que se está utilizando ahora, es una manera indirecta de tratar la depresión. Sí, pero en relación con esto, la Converse y la doctora Soja, que ha hecho un sentido de cargos donde con estimulación cerebral profunda se ha conseguido cierta mejora de la depresión. Sí. ¿Hasta qué punto estimulando desde la corteza puedes llegar a influir en los...? Pues aparentemente mucho. O sea, lo que se enseñaba antes de los estudios que hemos hecho con TDCs, a ver dónde estaba, aquí. En este caso, estamos utilizando un target, que es el mismo target que utiliza en TMS, que es en el dorsolateral prefrontal cortex, y la manera que se entiende que esto funciona es porque está conectado con el subgenual cingulate y lo está inhibiendo. Y el subgenual es el que se comunica después con la amígdala y otras cosas. O sea que es indirecto, es estimulación de red. O sea que estimulando cualquier punto de la red, influyes... En principio puedes utilizar la red para atacar puntos que no puedas estimular directamente. Y si tienes unas cosas que propusimos hace años, pero no hemos hecho todavía, es si uno mira la conectividad de la diana profunda que hay aquí con toda la corteza, hay un montón de zonas que están conectadas, algunas positivas y otras negativamente. Entonces lo ideal sería no estimular solo aquí, que es la principal, pero estimular toda la corteza de la manera adecuada para atacar a ese nodo interior. Y eso no lo hemos hecho todavía porque no hemos tenido tiempo o los recursos para hacerlo, pero es la idea natural siguiente. También, no sé si al hilo de esto, pero no sé si solo por accesibilidad de la TMS, sino también porque, según tengo entendido, hay una ligera hipertrofia en depresión de la corteza prefrontal dorsolateral. Entonces lo mismo es un nodo que interesa tenerlo controlado porque sea principal en esto, todo relacionado con la rumiación del pensamiento. Hipertrofia, bueno, lo que se ha visto es que este hemisferio, esta parte del córtex está hipoactivo y también el lado derecho está un poco hiperactivo. Entonces por eso la mayoría de los approaches de estimulación son excitar esta parte, y en algunas se combina la excitación de esta con la inhibición del otro lado. Vale. Yo tenía entendido que eran los dos que estaban como hipertrofiados ligeramente. Bueno, no sé tampoco como inhibición interhemisférica o lo que pueda suceder. Hipertrofiados no he leído nunca. Lo que, por ejemplo, ha sido un paper reciente que habla de un subtipo de depresión que se llama el tipo cognitivo, en el que los dos hemisferios están suprimidos. Entonces, esa estimulación no les iría bien. Les sería mejor excitar los dos lados o solo atacar uno. Y por eso es tan importante entender estos subtipos de depresión, cuáles son y cómo hay que estimularlos, porque si no estás haciendo algo que pierdes mucha efectividad cuando los tratas todos como la misma patología. Vamos, una duda, porque antes has dicho que el tratamiento para la epilepsia era 10 días o algo así, pero tanto para el Alzheimer y para la depresión son varias semanas. ¿A qué se debe la diferencia en el tiempo requerido? ¿Al área afectada o...? Sabemos muy poco sobre eso. Lo que sabemos generalmente es que más es mejor, más tiempo mejor. El tema es que con epilepsia estamos forzados de momento a hacerlo en la clínica,
porque los pacientes, porque son pacientes que pueden sufrir un ataque epiléptico, pueden entrar en estatus epilépticos. Entonces, de momento se está haciendo en la clínica. Y traer pacientes a la clínica durante 10 días ya es un esfuerzo muy alto. Hacerlos venir 2 meses es imposible. En cambio, con depresión y con Alzheimer lo estamos haciendo en casa. Y en casa podemos estimular 2 meses sin problema. El paso siguiente será que los de epilepsia también los estimulemos en casa y lo hagamos durante más tiempo. Es un tema práctico más bien. Y la verdad es que como no tenemos modelos de plasticidad todavía de verdad, pues no sabemos si hay que estimular 10 días, 20, 30. Pero bueno, hay que investigar y mejorar eso. Juan, vosotros cuando hacéis estimulación profunda, ¿en qué núcleos lo hacéis en depresión? Pues se empezó con la cumbre, se empezó intentando simular lo que pasaba en esa época en la era de las lesiones. Claro. Entonces las lesiones se utilizaba una cingulotomía, por ejemplo, se ponía el cíngulo pero en la porción más dorsal y se hacían lesiones de la cápsula interna. Y con la estimulación se ha hecho más estimulación de acúmulos. Lozano empezó a hacer estimulación de la corteza subgenual. Y luego nosotros tenemos, hay un grupo en Alemania que estimula el tracto postencefálico medial y nosotros en un caso de una anorexia que tiene un componente depresivo muy importante, estimulamos a Cumbres y el área tegmental ventral, y lo que mejora eso es la tegmental ventral porque eleva los niveles de dopamina. Pero es eso, es que la depresión es una enfermedad multifactorial. Tampoco sabes, es el sitio donde hay que personalizar la estimulación. Sí, cuando sepa. Esto coincide con la idea de que tocando un nodo dopaminérgico puedes cambiar muchas partes de la red. Por eso probablemente es por lo que funciona bien el final de la vía dopaminérgica, que es justamente el córtex prefrontal dorsolateral. Es justamente ahí donde llega todas las vías. Claro, los afectas de ahí hacia abajo también afectarás probablemente a la área tegmental ventral o otras áreas dopaminérgicas. Claro, es que la tegmental ventral proyecta sobre acúmulos y la corteza dorsolateral, o sea que estás, digamos, más o menos intuitivo. Bueno, exacto. Eso tiene sentido. Hay una pregunta. Me ha llamado muchísimo la atención cuando has explicado que la conciencia está en todos lados, pero no sé si podrías aclarar un poquito a qué te refieres. Ya. Mira, es el modelo más sencillo que se me ocurre. Yo tengo experiencia. ¿Tú tienes experiencia? Sí, vale. Entonces, ahora intentemos explicar los dos por qué nosotros como materia organizada sentimos experiencia y quizás esta silla no tiene experiencia. Y le podemos dar un montón de vueltas y yo creo que no llegaremos a ningún sitio. Porque creo que la respuesta es que la experiencia básica está en todos sitios y lo único que nos diferencia es en nuestra capacidad de estructurar información. Entonces, yo creo que la ciencia nunca podrá explicar por qué hay conciencia, por qué hay experiencia básica. Eso es algo que está o no está. Es como el campo electromagnético del universo. ¿Está o no está? Pues está. Y lo postulas y el resto pues trabajas y haces transistores, lo que quieras, pero tienes que tener algo de base que digas que tiene que estar y sobre lo que construyes tu framework conceptual. Entonces, si intentas hacer una dicotomía de qué cosas tienen conciencia y cuáles no tienen conciencia, y esto lo ha hecho la humanidad, lo iba haciendo durante mucho tiempo, y creo que no se llega a ningún sitio, y no se llegará nunca a ningún sitio por esa vía. Es el problema duro de la conciencia. Y una resolución es, dentro de los movimientos filosóficos, uno se llama panpsiquismo y el otro es el idealismo, que es lo que yo me alineo más, digamos, que es un elemento básico de todo, digamos. Y lo que sí podemos intentar entender es por qué algunos sistemas tienen una experiencia estructurada de más o menos sofisticación, si quieres llamarle, pero nada más que eso. No sé si contesta la pregunta, pero es la mejor manera que... Bueno, creo que es imposible contestar ahora
Yo creo que es imposible, sí. Sí, pero bueno, pero hay una cosa que es interesante de los modelos que estaban contando. O sea, hay, por ejemplo, Cal Friston ha intentado con el Free Energy o la minimización del error, algo muy parecido. Se parece mucho en realidad, sí. Sí, no, pero hay una cosa muy interesante que tú añadías, porque él lo añade sobre el sistema perceptivo, en realidad. Es la minimización del error por experiencia, es como un proceso iterativo, ¿no? de cálculo casi booleano, en el que vas minimizando progresivamente el error por experiencia. Pero lo que tú añades ahí, que es muy interesante, o sea, esta parte se parecería un poquito más a la... Esto es el predictive coding. Sí, exacto, el predictive coding, y esta parte es la que permite luego minimizar el error, ¿no? Por el feedback hacia abajo. Pero lo que tú añades, que esta es la parte muy interesante, que no lo añade Cal Friston, es la parte de cómo la emoción influiría en la predicción o la minimización del error, ¿no? Y lo que yo me preguntaba es si esta parte puede afectar, o sea, cómo afecta a esto, porque en realidad muchas veces las emociones lo que hacen es afectarnos en nuestra capacidad de minimizar el error o de corregir el error, ¿no? O sea, aquí tú lo planteas como algo que genera positividad, o sea, que es positivo, pero en realidad podría también... Bueno, si te equivocas haciendo cosas aquí, y esto pasa, acabas haciendo cosas mal en tu vida. Tienes malos planes del mundo. Sí, exacto, entonces ahí te empieza ya la información que hace que todavía digas, joder, estoy peor que antes. Sí, eso es. Y eso entras en bucle. Y entras en un bucle, sí. Es muy interesante, muy bonito. O sea, la verdad es que a mí me ha parecido muy interesante. De hecho, es el modelo de AI que se está... Es curioso, pero es el modelo que se está utilizando en AI también. Es el modelo más simple, yo creo que puede reflejar lo que queremos que tenga, pero bueno. Antonio. A lo mejor mi pregunta es un poco simplista, pero nada más es más curiosidad. Dentro de los últimos años se ha puesto de moda los aditamentos alimenticios como el magnesio, como la creatina, para mejorar funciones preventivas, mejorar el sueño, pero no por personas que tengan problemas de sueño, simplemente como de manera preventiva, igual la creatina para funciones preventivas. O sea, mi pregunta va a si esto podría tener como una funcionalidad más que intervencionista de curar la parte negativa, como preventivo o promotor de algo positivo, aprendizaje, concentración. No, es una buena pregunta, yo creo, porque cuando uno se plantea por qué empieza una depresión, por ejemplo, yo creo que en muchos casos empieza por algo que pasa aquí. O sea, algo pasa aquí que te sitúa en un modo de valencia muy bajo. Puede ser que, no sé, se te haya muerto un familiar o hayas tenido una desgracia en tu vida, ¿no? Entonces, esto hace, cuando entras en un estado muy negativo, hace que empieces a hacer planes como un loco. Planear, intentar simular, intentar ver qué tipo de acciones puedes hacer para mejorar tu situación. Si no encuentras nada, pues yo creo que lo que acaba ocurriendo es que acabas dañando circuitos del cerebro. Y en depresión está reportado que hay partes de la corteza que están afectadas por radicales libres, o sea, digamos que puedes quemar circuitos. Y creo que si haces deporte o si tomas... o sea, si estás más fuerte, puede que resistas mejor y que no entres en un daño ya físico que te acabe capturando en estos loops, en estos atractores negativos que... No sé si se responde a la pregunta o si me he ido por una rama mía, pero... O sea, me refería más como un protocolo, no sé, que la persona pueda tener acceso a la tecnología en casa y antes de que llegue a desarrollar una depresión puede llegar a tener como este fortalecimiento a través de la tecnología. Podría ser, sí, es concebible, claro. De la misma manera que puedes utilizarlo para arreglar algo, puedes, como hablábamos antes, pues mejorarte, o sea, hacerte más fuerte en diferentes maneras, sí. Es lógico. La mía iba más en relación a lo que decía ella. Hablaba del panpsiquismo, del idealismo. Hay otra corriente que me gusta mucho de los Church, de los 80, que se llama materialismo eliminativo, que también podría ser otra solución que directamente nosotros estemos postulando la conciencia como un concepto que carezca realmente de sentido. Y esto yo lo enfoco más porque el propio concepto de agencia también se asume, pero por ejemplo las investigaciones de Patrick Haggard pues dan cuenta de cómo
podríamos eliminar el concepto de agencia y emplear el concepto de sensación de agencia. O así Ya. como... ¿Me hablas de Dennett? ¿Estás hablando de cosas como de No, Dennett? Dennett no. ¿No? Bueno, Patrick Haggard, sí, es que- Patrick Haggard con su experimento de acción voluntaria o involuntaria, pues genera este concepto de sensación de agencia. Dennett es más acerca de teatro cartesiano, Bueno, de eliminar la conciencia como un concepto. O sea. Sí, él también elimina precisamente el concepto este de qualia de Nagel, de Thomas Nagel. Pero mi idea iba más por, me imagino yo, un poco así a modo de comedia, Rutherford, que va a presentar su modelo atómico y le dicen, oye, que tu modelo no podemos aceptarlo porque no da cuenta de la solidez. Bueno, pues... ¿Por qué no da cuenta, perdón, de la? La solidez de la realidad, Ah. en nuestra experiencia. No sé si realmente es un presupuesto filosófico clave la conciencia aquí o si nos estará echando para atrás, porque realmente el modelo atómico de Rutherford nos dice que 90%, 99% del espacio es vacío. Pues realmente tenemos la sensación de solidez, pero no la solidez per se. No sé Ya. no sé si... O sea, hay un filósofo que se llama Kyle Strawson creo que es, que habla un poco de este tipo de approaches y realmente lo dice de una manera que yo me leneo bastante. O sea, lo único que realmente yo sé a ciencia cierta es que tengo experiencia. El resto es pura inferencia. El que tú estés aquí o el que yo tenga manos son inferencias, pero lo único que yo sé es que tengo experiencia. O sea, para mí es imposible plantearme lo contrario, decir que no tengo experiencia, pero que me lo imagino. ¿Cómo me voy a imaginar algo si no? Imaginar implica experiencia también. O sea, bueno, no lo sé, ¿no? Es la manera que lo veo yo. Por bajar. Bueno, y ahí incluyo el debate ya que Claudio y ya Lucas, queréis hacer alguna pregunta también, pero porque ya incluimos ya un poco el debate, los 15 minutos que nos quedan. Pero a mí me gustaría también dar la idea, ¿no? de todo lo que has contado también antes, de cómo usar todos estos modelos, porque al final todo lo que estás contando estás intentando hacer modelos cada vez más complejos, ¿no? Y al final de la charla has terminado por algo de lo más complejo de todo, ¿no? Pero has partido de la parte un poco con patologías clínicas específicas que se pueden hacer neuromodulación desde el exterior y cambiar el cerebro a partir de modelos. Hay una cuestión que nosotros estamos intentando tratar y que, bueno, lo hemos intentado implementar de alguna manera, que no es solo incrementar actividad, sino también disminuir ciertas... O sea, casi todo lo que se ha hecho en neuromodulación, al menos el 90% de lo que yo he leído, o 95%, siempre es voy a incrementar esta banda de frecuencia, voy a incrementar aquí, voy a incrementar allá. Pero nunca se ha intentado, o muy pocas veces, no puedo decir nunca, desincronizar. Es decir, en vez de incrementar actividades o colaboraciones de red, inhibir colaboraciones de red que están formadas de forma espúrea o a causa de un determinismo genético o de una situación fisiológica concreta. Entonces, o sea, ¿cómo ves tú esto? Porque ¿por qué no se ha implementado tanto? Porque siempre se ha ido más al incremento, a la mejora de la actividad y no a la... porque en realidad los modelos podían predecir las dos cosas. Un modelo computacional te puede predecir habría que mejorar o habría que de alguna manera apagar ciertas partes de la red que se han creado de manera... que están trabajando de manera espúrea o al revés, o es una respuesta a una situación fisiológica anómala. ¿Por qué razón la otra parte no se ha utilizado tanto? Se ha utilizado más la estimulación que la... Inhibición. Sí, inhibición o desincronización, o como quieramos llamar. Bueno, es cierto lo que dices, excepto en epilepsia. En epilepsia realmente lo que intentamos es inhibir una zona. Sí. Pero es cierto que en muchas otras aplicaciones clínicas que se están investigando es más la estimulación. No lo sé. Quizás porque las hipótesis que la gente se hace de causas de problemas en el cerebro están más asociados a hipoactividad que no a hiperactividad de zonas, ¿no? Hemos colaborado con gente que, por ejemplo, sí intenta desincronizar zonas del cerebro, utilizando ruido, o sea, estimulación con ruido en una zona y estimulación con ruido diferente en otra, intentar desacoplarlas. O sea, algunas ideas sí que hay por ahí, pero es cierto que, como dices tú, que se ha tirado más para intentar aumentar la actividad de zonas.
Es que el electrocefalo funcional pasa al revés. Entonces, lo que es intentar simular inhibiciones. Hay un artículo posterior con Fox, que es un primer autor, que demuestra que la activación cortical se asocia a una inhibición en los neurosales, es decir, que al final son dos partes de la misma estrategia, ¿no? Sí, sí. De hecho, la tecnología para estimular y el artículo este del 2014 nació de una colaboración con Mike Fox y con Álvaro y en el caso de depresión. Entonces, no tengo aquí unos slides fácil ahora de encontrar, pero básicamente partía de la observación de Fox de que los targets de estimulación de TMS, la posición del target que había dado más éxito en la literatura era de zonas que estaban conectadas con el subgenual cingulate. Entonces lo que hicimos es coger ese seed, esa semilla en el subgenual cingulate y mirar la conectividad en toda la corteza cerebral. Y entonces ahí se ven que hay zonas que están conectadas de manera positiva y otras negativa, correladas entre correladas. Y con eso diseñamos un protocolo de estimulación que excita algunas áreas del córtex y otras las inhibe para interaccionar al máximo con el subgenual cingulate, para inhibir al máximo el subgenual cingulate. Y como decía antes, no lo hemos puesto en práctica, pero sí lo hicimos con el motor córtex. Por ejemplo, hay otro paper que hicimos de estimular el motor córtex, pero en vez de estimular el motor córtex, poner una semilla con Resting State Functional Connectivity y buscar la conectividad con el resto del córtex y diseñar un protocolo que estimulase todo y daba un resultado mucho mejor que no estimular el córtex directamente o solo el córtex. O sea que estas ideas de estimulación por red utilizando excitación y correlación y anticorrelación yo creo que son muy interesantes. Por ejemplo, de cara a Parkinson, se estimula la presenta números productores con el efecto Sí. en el inhibitorio, exacto. Sí, yo creo que tiene sentido todo eso. Una pregunta os quiero hacer a los tres, porque a lo largo de todas las charlas habéis hablado mucho de neuronas piramidales y todos los modelos van por ahí y tal, pero y neuronas incluso inhibitorias, ¿no? En algún momento. Pero hay otro tipo de células en el cerebro que incluso que son tan abundantes como estas y que no os he escuchado hablar a ninguno de los tres y que tendría que formar parte de los modelos, ¿no? La microglia, el astrocito, cada vez sabemos más de cuál es su intervención y su acción, incluso de comunicación, de información, ¿no? Que últimamente está habiendo muchas, no solo es limpieza, no solo es transporte para alimentar a las neuronas, sino están haciendo muchas cosas más. ¿Cómo veis la introducción de este tipo de ecuaciones, células, en los modelos? ¿Cómo lo veis los tres? Aquí ya se preguntan para todos los otros. A ver, yo he visto algunas cosas. Entiendo que sobre todo la glia participa mucho en la sinapsis, provee calcio en la sinapsis, con lo cual cuando haya que hacer plasticidad, evidentemente, seguramente hay que incluirlas. Lo que pasa es que como no generan potenciales de acción y muchas veces uno está interesado en la transmisión de la información, pues las dejas de lado, pero seguro que ya tenemos tantas que poner muchas veces que sí, porque además las ecuaciones no son tan sencillas. Hay que poner más ecuaciones, lo que requiere más poder computacional. Entonces yo creo que hay que estar muy seguro que lo que vas a poner te hace falta. Por ejemplo, yo nunca hago simulaciones con gap change, nunca. Yeah. Porque son minoritarias en el cerebro. Sí. Pero seguro que hay y seguro que para algo sirve. Eso normalmente no las ponemos. Sí, en el caso de la glia, incluso, o sea, sobre todo para la transmisión inhibitoria, es muy importante, ¿no? Y la recaptación de N-acetilespartato, o sea, que lo cual va a afectar a las dinámicas excitatorias, inhibitorias. En mi opinión, antes de poner las guías hay que hacer modelos de multicontacto. Vale. Para mí, clarísimo. Basta de los modelos de neuronas puntuales porque te estás tragando todos los inputs que están en distintas partes de las dendritas. Y ahí pasa un montón de cosas que estás olvidando. Pero claro, ya si empiezas a poner, el otro día escuché la gente de Grecia que tiene un modelo para una piramidal con 19.000 compartimentos. Imagínate. Una con 19.000.
¿Y cuántos tienes que poner? 86.000 millones. Digamos que hay menos, 10%, pero por eso lo digo, y eso para mí es súper importante. Las entradas a las neuronas no están en el software. Y ni siquiera los modelos puntuales describen el software, describen la primera parte del axón, que es la más excitable del sistema. O sea que... Pero estamos todavía computacionalmente, estamos mal. O sea, no nos da abasto el sistema. Mi respuesta es parecida, es que hay tantas cosas que hacer. Y en el orden de prioridades, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de conectividad a larga distancia es algo que no sabemos muy bien cómo hacer todavía, cómo conectar las redes entre ellas, las masas, el tema de plasticidad. Hay tantas cosas que tenemos que añadir en los modelos y las salidas seguramente son importantes también, porque unas cosas que recuerdo leer es que arquitectónicamente están también muy organizadas, pueden tener también una estructura... Sí. Y eso les hace más favorables a ser sensibles a la estimulación también. Pero es una cuestión de poderlo abarcar, simplemente poner una lista y... Pues es algo que hay que hacer, porque es como intentar explicar el universo y no explicar la materia oscura. Sí. Y en el cerebro no explicar la microglia y las tres. La materia oscura del cerebro, sí. Seguro, seguro. ¿Alguna pregunta más que alguien tenga, que se os ocurra? Si no, pues nada. Bueno, ¿tú una pregunta? Sí, con respecto a eso, claro, al principio de toda la jornada, sí, ha dicho que la inteligencia artificial era descriptiva. Sí, no hemos tocado ese debate, sí. Bueno, pero yo iba a hacer no iba a hablar específicamente de eso, sino precisamente de decir que respecto a este debate, de que la inteligencia artificial es descriptiva, o sea, al final predice y da mejores resultados, y lo otro es explicativo, o sea, es neurociencia computacional. Si no tenemos todo esto en cuenta y lo único que hacemos es los pesos sinápticos y tal, y nodos y sinapsis, al final lo que estamos haciendo es inteligencia artificial. Bueno, hay que contestar vosotros que sois los expertos, pero vamos, la primera respuesta que se me ocurre es no, porque ellos sí han explicado fenómenos específicos que gobiernan la actividad. Es muy importante. Si tú tienes un simulador que coincide a un 85%, a un 83%, sin overfitting, de la actividad real, ya tienes algo que está tienes los mecanismos o los parámetros que están gobernando esa actividad cerebral. No estás separando dos grupos, estás diciendo este mecanismo excitatorio, esta población excitatoria inhibitoria comunicada de tal manera genera la actividad, la misma o un simulador muy parecido a la actividad real. Y es por esto. No estás simplemente generando una red convolucional, no sé qué, que te da al final y dice esto es diferente de esto, pero ¿por qué? No lo sé. Son diferentes. Lo mismo que si tú puedes después de una red neuronal que te detecte la epilepsia, a lo mejor en un 90% de los casos, con dar la parte de resting o no lo sepa. Igual te lo hace muy bien, pero no entiendes por qué lo encuentras, no sabes por qué. Y si quieres intervenir, ¿qué haces? Sí. Ya te lo predice, pero ¿y luego qué? Sí. Y ahora que quiero curar la epilepsia, ¿qué hago? O sea, es verdad que esto es más difícil lo que hacemos nosotros, porque lo otro es un modelo en una caja negra, que hace cosas, no sabes muy bien cómo, pero las hace muy bien, pero al final... Y con datos muy aprendidos, aquí lo bueno es que tú tienes validaciones, puedes tener una validación, puedes ir a buscar, por ejemplo, lo que hace Julio es, vale, yo tengo un modelo, pero ahora lo voy a probar. Voy a decir que voy a estimular la depresión, ¿ves? Tú puedes decir, no, esto es muy teórico, esto, bueno, a él se le ha ocurrido así, ha puesto aquí unas flechas, unas cajas y tal, no, es que luego lo hace. Y luego estimula y si no funciona, oye, el modelo está, y puedes volver a otra vez. Sí. O sea que aquí hay una validación empírica, hay una prueba empírica del modelo. Eso es, yo lo veo diferente. Ahora, otra cosa es que muchas de las herramientas de inteligencia artificial se vayan a usar, por ejemplo, reducir la dimensionalidad de todos los datos que vienen de la resonancia magnética, de la magnetoencefalografía. ¿Cómo reduces eso para incluir un modelo que te va a aguantar muchas menos cosas? O sea, a lo mejor necesitas un modelo clasificatorio, o sea, de reducción de IA para llevar algunas de las características específicas que hayas sacado de la actividad cerebral al modelo y llevar al modelo menos cosas, ¿no? Que te aguante mejor. Y inteligencia artificial para extraer parámetros del modelo, para ajustar parámetros del modelo es muy buena. Pero tienes que trabajar con calma, porque a veces nosotros lo que estamos haciendo ahora, con el señor Fernando, tenemos un modelo de corteza visual que tiene 200 y pico mil neuronas y hay que ajustar la conectividad en base a datos experimentales.
Si pones, por ejemplo, el filing rate, que es lo más común, pues igual te ajusta genial y después vas a buscar otra característica y está fatal. Con lo cual, ajustar parámetros lo puedo hacer muy bien haciendo un overfitting en una de las propiedades y ser muy mala para otra. Pero la inteligencia artificial ayudará seguro, porque si no, es prueba y error. Subo este y lo bajo, no me gusta. Subo este, esto es imposible. ¿No? Sí. Imposible, y ahí la inteligencia artificial será muy útil. Ya lo está haciendo. Pero hay que saber cómo usarlo. Eso es. Pero no te explicará. No te explicará, pero es que al final para ayudar al ser humano necesitas explicaciones. Si no tienes explicaciones, como Juan va a poner un electrodo en la profundidad del cerebro o va a cambiar una red, si no tienes la explicación de por qué eso es así, no tienes, es complicado. Hacen falta modelos compresivos. Sí. Yo quería añadir que hay, como decir, un cierto esfuerzo por esta comunidad de inteligencia artificial hacia esto que está diciendo Fernando, o sea, intentar explicar el por qué, por ejemplo, un modelo de machine learning te da unas determinadas salidas. No sé si lo has escuchado, una rama se llama XAI, Explainable Artificial Intelligence, que con algunos instrumentos como tú te permite también de comprender el por qué se han generado esas salidas y cuál es, aparte de la fase previa de feature selection y tal, realmente cuáles son las variables que han influenciado tu máquina, tu clasificador, que te han permitido tener esta salida. Es un pasillo más adelante, claro, es un intento de explicación, un pasillo más adelante hasta este. Bueno, pero podrás entender cómo funciona, pero eso no quiere decir que el cerebro está haciendo lo mismo, porque Claro, el modelo claro. no es un modelo de Sin cerebro. duda, sin duda. Pero yo lo entiendo, me parece muy bien Sí. que al final se preocupen de entender por qué funciona esto. Yo también funciona. No, yo trabajo esta sala. Sí, pero no son biológicamente plausibles, No, que es lo que sí intenta la neurociencia. Bueno, son complementarios. Sí, yo creo que son cosas complementarias. No, No hay nada malo. Si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias por la atención y gracias.